Urracas, escrito por Sergei Q. Recuerdo la sangre en mis manos, la cara de horror de las personas que estaban en el parque, el llanto de los niños pequeños. Sabía lo que había hecho, que no estaba bien. Un acto de crueldad no debe pasar desapercibido. Eso sí, me sentía avergonzado, así que agaché la cabeza y me quedé contemplando la sangre que resbalaba entre mis dedos. No recuerdo bien en qué momento empezó. Quizás siempre había sido así. Realmente no le daba importancia, o eso me repetía mentalmente cada vez que salía de casa rumbo al colegio. Me gustaba atravesar por el parque. A esas horas no me encontraría con ningún animal. A quien sí vería sería un gorrión, que solo bajaba de su nido cuando le dejaba unas migas de pan en el suelo. Trataba de apurar el tiempo observando a mi pequeño amigo. Así llegaría justo a clase. De esta forma podría evitar la fauna de los pasillos. Tampoco recuerdo el dolor. Bueno, sí que lo recuerdo. Pero era peor la humillación. Cuando mis compañeros eran testigos, ciegos, estaban más pendientes de sus miradas de soslayo que de los puñetazos. También es verdad que aquello estaba muy normalizado. Los repetidores se burlaban y golpeaban a quien podían. Era ley de vida. Tenía muy interiorizada esa frase. Se me quedó grabada la primera vez que la oí, en la voz de mi madre. Fue una tarde en el parque. Llevé muchas migas de pan para mi amigo, pero no se atrevió a bajar de su nido. En cambio acudieron muchos otros gorriones. Cuando estaban comiendo tranquilos, se abalanzó sobre ellos un gran pájaro negro y blanco. Atrapó con las garras a uno y lo mató a picotazos. Los demás simplemente huyeron volando. Ninguno ayudó a la víctima. Cuando le pregunté a mi madre por qué ese pájaro había hecho eso, se limitó a decir que era ley de vida. El animal grande domina al pequeño, dijo. Quizás solo estaba marcando territorio, o quizás solo lo había hecho por diversión. Tras aquella conversación, decidí que había cosas que era mejor no contar nunca a mi madre. Ella no las entendería. Las mañanas en clase eran llevaderas. Lo peor era en el recreo, cuando jugábamos a mosca. Procuraba no mover ni un pelo de mi cabeza. Yo sabía que no habría salido vivo de aquel paseillo. En cualquier caso, daba igual. Cuando terminaba aquella tortura siempre guardaban alguna colleja para mí, para el diferente, el repudiado, el desviado. Nunca llegué a entender cómo ellos eran capaces de saber lo que me gustaba cuando yo mismo no lo sabía. A mí solo me interesaban los dibujos y mis juguetes, los guerreros y coches que podía llevar al colegio y el que no, una muñeca. No jugaba con ella como las niñas lo hacían con las suyas. Era solo afán de descubrimiento. Esta era especial, única. Si la dejabas al sol se bronceaba. No entendía cómo cualquier otro niño no sentía curiosidad por ese fenómeno. Una tarde se me ocurrió llevarla al parque. ¿Cómo de morena se podría llegar a poner? Me encontré con un compañero de clase y le expuse mi experimento. Al principio fue un poco reacio, pero al ver el cambio de color en la muñeca quedó atónito. Al fin y al cabo no era muy usual que un juguete se bronceara. Pensé que al día siguiente en clase seguro que tendría alguien con quien hablar. Podría contarle los avances de mi investigación. Incluso metía la muñeca en mi mochila. Tenía que enseñársela para que apreciase mejor el cambio de color. Aquella mañana fui a buscar rápidamente la muñeca para mostrársela. Mi compañero puso cara de espanto al ver que la empezaba a sacar de la mochila. Eso me advirtió de mi error. La guardé justo antes de que se dieran cuenta los repetidores. Él fue bueno y solo les contó que me había visto jugar con muñecas en el parque. Yo creo que en el fondo le caía un poco bien. Omitió que me había llevado una al colegio. Si no hubiera sido porque la paliza fue más fuerte de lo normal y tuve que faltar unos días a clase, no se habría enfriado la relación y seguro que nos podríamos haber convertido en amigos. También le interesaba el fenómeno del cambio de color, estoy seguro. La verdad es que desde aquel día decidí no experimentar más con muñecas.
Para entender los misterios de la ciencia había que pagar un precio demasiado alto. Cuando pude regresar al colegio pasé por el parque con las migas para mi amigo. No lo encontré. Miré hacia su nido y allí estaba ella. Sinceramente sé que no hay justificación para lo que hice. El homicidio no iba a salvarme a mí, ni siquiera a los gorriones. Seguían quedando demasiados abusones en los parques. Simplemente lo hice, sin querer que nada cambiase. Me podían insultar, me podían pegar, pero nadie tenía el poder suficiente para cambiarme. Yo era así. Seguiría siendo así. Ningún animal del colegio podría apagar mis ganas de explorar, conocer, vivir. Si queréis saber por qué maté a aquella urraca, es muy sencillo. Porque no era justo. Era más grande, más poderosa, y el gorrión no le había hecho nada. Lo que le pasó a mi pequeño amigo no era ley de vida, y aunque a nadie más le importaba, a mí sí.